Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están conectados. Les doy la bienvenida en el día de hoy a esta charla sobre género en el sector salud, en el marco del programa Generando, que es el programa de género y diversidad de nuestra universidad. Hoy yo tengo un problema técnico de estos que puede pasar, así que me estoy conectando desde el celular, por eso me ven así medio alejada y con esta imagen en vertical, porque no sé qué pasa con la computadora, pero bueno, estas cosas de la tecnología suelen ocurrir. Hoy vamos a tener a tres disertantes a las quienes les agradezco especialmente el tiempo que nos han dedicado y siempre la buena voluntad y predisposición para compartir con nosotros estos encuentros. Gabriela, muchísimas gracias a vos, que siempre sos la intermediaria. La verdad que siempre estás bien predispuesta a todas las propuestas que hacemos desde la universidad y de nuestro programa de género y diversidad. Y también agradecerle mucho a Isabel Duré y a Andrea Andreacho por el tiempo también que nos dispensan y por compartir sus conocimientos con nosotros. Estos espacios que hacemos dentro del programa Generando y estas charlas siempre nos mueven no solo a la capacitación y a la formación de cada uno de nosotros, sino también a la reflexión. Y la idea es poder reflexionar y repensar qué está pasando con el género y qué está pasando con la diversidad en estos ambientes tan específicos como es el día de hoy, que es el tema del ámbito del sector de la salud. La modalidad del día de hoy va a ser, bueno, van a hablar cada una de las tres disertantes. Nuestra directora del Departamento de Salud va a oficiar de moderadora, Clara, gracias. Va a hacer la presentación, va a leer un breve currículum de cada una de ellas. Pueden hacer preguntas que las pueden ir escribiendo en el chat y cuando finaliza la exposición de las tres, ante la duda que ustedes tengan, Clara, cuando terminen las exposiciones de las tres, las va a pasar a leer para que cada una de ellas las pueda responder. Esa va a ser la modalidad de nuestra charla del día de hoy. No quiero aburrirlos con mi charla, queremos escuchar a nuestras disertantes, estamos ansiosos por eso. Muchísimas gracias a cada una de las tres. Clara, te paso la posta a vos para que hagas la presentación de nuestra primera disertante en el día de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias a todos los que están entrando en el canal de YouTube porque el aula esta ya se llenó. Como directora del Departamento de Salud, le agradezco enormemente a nuestra rectora, también mujer y también preocupada por los temas de género, Oriana López, y cómo no agradecer a las tres disertantes de hoy, cada una con su especialidad, su acercamiento al área de salud. Si sabremos, las instrumentadoras quirúrgicas, lo difícil que nos resulta y nos resultó transitar estos espacios del área quirúrgica, ¿no? Que después, por supuesto, la doctora Andraquio nos va a conversar de eso. Entonces, Gabriela, te voy a dar la palabra a vos, voy a contar un poquito que Gabriela Katterberg es PhD en Ciencia Política de la Universidad de Michigan y es licenciada en Economía de la Universidad de Ditela. Trabaja desde hace más de 10 años en el área de desarrollo humano y políticas del PNUD de Argentina, donde es directora del Informe Nacional de Desarrollo Humano y de la serie Aportes. Es autora principal de las publicaciones Género en el sector salud en el 2018, Género en el trabajo en el 2014 y Género en cifras en el 2011. Entre 1996 y 2002 fue asistente de investigación de Ronald Engelhardt en la Encuesta Mundial de Valores. Y en el año 2006 recibió el premio al mejor artículo del año del International Journal for Public Opinion Research, que es la revista internacional de investigación en opinión pública. Así que, bienvenida, Gaby. Gracias. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, muy contenta y muy agradecida por tener este espacio que nos comparte y lo promueve Adriana, y muchas gracias también, Clara.
Y un gusto compartir nuevamente panel con las doctoras Isabel Duré y Andrea Andreacho. Isabel es, bueno, quizá para mí la principal referente de recursos humanos en la salud en el país, y tuve el privilegio de tenerla como consultora principal en la investigación que realizamos Género en el sector salud, en el Programa de Naciones Unidas, cuyos resultados principales les voy a compartir hoy, al menos algunos de ellos, y Andrea Andreacho, bueno, como la van a presentar, pero además de ser médica cirujana, es una precursora de la paridad de género en la cirugía en nuestro país. Así que bueno, sí, ya puedo compartir pantalla para ya empezar con la presentación. Esto le pregunto a UNCI virtual. Adelante, adelante, sí, sí. Gracias. En ese sentido, aprovechamos para pedirles a todos los asistentes que por favor mantengan sus micrófonos. No me están dejando compartir, dice que el anfitrión inhabilitó la función. Probá por favor nuevamente. Ahí va. Gracias. Bien. ¿Se ve bien? ¿Me escuchan y me ven bien? ¿Y ven bien la presentación? Perfecto, Gabriela. Como les contaba, voy a compartir los hallazgos principales de género en el sector salud, feminización y brechas laborales, que realizamos en el año 2018 en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esta publicación la pueden obtener de forma libre y gratuita a través de Internet. Bien. ¿Cuál es uno de los principales hallazgos que nosotros identificamos en género en el sector salud? Lo que denominamos feminización profesionalizada, que implicó una transformación muy significativa en la naturaleza de los recursos humanos en el sector salud. Desde una participación mayoritaria de mujeres en puestos exclusivamente técnicos y operativos, a una participación mayoritaria de mujeres también en los puestos profesionales. Lo que estamos viendo en pantalla es el cambio, el incremento en un periodo de casi 4 décadas, de 36 años, entre 1980 y 2016, de la participación de las mujeres profesionales en el sector salud, que se duplicó. En el año 1980, de cada 10 puestos profesionales, solo 3 eran ocupados por las mujeres. Hoy, la presencia de las profesionales de la salud en Argentina es mayoritaria en relación a los varones y alcanza, bueno, estos son datos del año 2016, el 60% de los puestos profesionales. También quiero señalar que esto es una propiedad distintiva del sector en relación al total de la población ocupada en nuestro país. Como les decía recién, estos son datos en base a la encuesta permanente de hogares. En la población ocupada en su totalidad, la mayoría de los puestos profesionales son ocupados por varones. La relación es inversa a la del sector salud. Y otra particularidad del sector salud, es que en general está altamente profesionalizado, pero además de 4 puestos que son ocupados por mujeres, 1 es un puesto profesional. Entonces, todas estas características distinguen al sector salud del resto de la población ocupada. Bien. El aumento de las mujeres médicas fue lo que impulsó la feminización profesionalizada del sector salud. Las médicas y los médicos representan alrededor del 40% del total de los recursos humanos del sector, y como vemos, entre 1980 y el año 2016, el incremento de las mujeres médicas fue muy, muy significativo. En el otro gráfico nosotros vimos el incremento de las mujeres profesionales en el sector salud. Ahora estamos viendo específicamente el incremento de las mujeres médicas. En el año 1980, solo 2 de cada 10 médicos eran mujeres. En el año 2016 alcanzaban al 46% y en edad activa al 52%. A su vez, este incremento en la proporción de mujeres médicas
en nuestro país en un periodo relativamente corto, de menos de, como les estaba diciendo antes, de 4 décadas, fue impulsado por la gran participación de mujeres en las carreras de medicina de todo el país, en todas las principales universidades nacionales de medicina del país. Sin excepción, la participación mayoritaria son mujeres. Y además, no solo esta tendencia no solo se da entre estudiantes, sino también en la proporción de egresados y en la proporción de nuevas y nuevos inscriptos. Con lo cual nosotros inferimos que es una tendencia consolidada. Nosotros vinculamos esta consolidación de la participación de mujeres en las carreras de medicina con la reapertura y el restablecimiento de la democracia en nuestro país. La consolidación de las mujeres en la medicina es contemporánea a la reapertura y el restablecimiento de la democracia en nuestro país y la reapertura de las universidades, el ingreso, digamos, la apertura y la posibilidad de ingreso en términos más masivos a esas universidades, en contextos institucionales más diversos, más tolerantes a la diversidad y más plurales. Bien. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos planteamos en este trabajo es si esta feminización profesionalizada fue acompañado efectivamente por una mayor igualdad de género en el sector. Y la respuesta es que hay brechas significativas que persisten. Si bien en ciertas variables hubo algunas mejoras, como por ejemplo la proporción de mujeres asalariadas con cobertura de pensiones, hay al menos 4 brechas que persisten y que yo hoy les quiero comentar. La primera de ellas es la brecha de ingresos de género. Acá, en este gráfico, lo que estamos viendo es la brecha de género en los ingresos mensuales de la ocupación principal por calificación laboral. Ustedes seguramente saben, porque muchos y muchas de ustedes que nos están escuchando son estudiantes o trabajadoras o trabajadores del sector salud. En el sector hay una proporción importante de pluriempleo. Por eso es importante señalar que en esta brecha lo que se pregunta, lo que mide es la brecha de ingresos de género de la ocupación principal. Y lo que vemos según calificación laboral es que hay una brecha de género significativa en el sector, que entre profesionales, entre las y los profesionales, alcanza o es cerca del 20%, y entre las técnicas y operativos es de alrededor del 12,3%. Ahora bien, ¿por qué esta diferencia? Y esto es algo que discutimos mucho con Isabel Duré. Esto no significa que las técnicas y operativas ganen más en términos absolutos. Acá lo que estamos midiendo es la brecha de ingresos que existe entre las profesionales respecto, en promedio, a sus contrapartes varones, y entre las técnicas y operativas, en promedio, en relación a sus contrapartes varones. Y una de las respuestas que plantea el informe en relación a esta diferencia es que existe una mayor proporción de técnicas y operativas en situación, en condición de dependencia o asalariadas. Entonces lo que nosotros planteamos en el informe es que las condiciones, las normativas laborales que afectan a su vez las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector, según calificación laboral, impactan sobre la brecha de ingresos. El hecho de que una proporción importante de técnicas y operativas esté en condición de dependencia implican que están al menos una proporción importante de ellas y ellos bajo convenios colectivos de trabajo que promueven pautas horarias con una mayor uniformidad, con una mayor homogeneidad en relación a las
y los profesionales, que en su proporción son autónomos, o en una mayor proporción son autónomos, y también asegura el estar asalariado, o debería asegurar la provisión de ciertos derechos básicos como las licencias por maternidad o de licencias por cuidado por hijo enfermo, y todas estas cuestiones repercuten sobre la brecha horaria, que es la principal causante de la brecha de ingresos en el sector salud. O sea, la brecha de ingresos está constituida por dos variables centrales, la brecha de ingreso horario y la brecha horaria. Entonces, en este sentido, como les decía antes, las normativas laborales parecieran impactar y mucho sobre la distancia, la diferencia de ingreso entre mujeres y varones en el sector. Muy vinculado a esto es la distribución, otra de las brechas significativas que encontramos, es la distribución del uso del tiempo entre mujeres y varones, entre las trabajadoras y los trabajadores del sector en nuestro país. Las trabajadoras del sector, más allá de su calificación laboral, siguen siendo las responsables principales de las tareas domésticas y de cuidado dentro de los hogares. Como nos muestra este slide, los varones en promedio diario dedican 3 horas a tareas de cuidado y tareas domésticas, que incluyen también traslados, mientras que las mujeres del sector dedican en promedio 4,8 horas. ¿Esto qué implica? Esto implica una división sexual del trabajo al interior de las y los trabajadores del sector. Sí debo mencionar que esto está en base a la única encuesta nacional del uso del tiempo que hay en el país del año 2013, que no ha sido aún actualizada, pero bueno, es la data de la que se dispone. Esto implica una división sexual del trabajo al interior de los hogares de las y los trabajadores del sector, y esta división sexual del trabajo y esta distribución desigual del uso del tiempo no solo es una desigualdad en sí misma, sino que repercute y reproduce otras desigualdades, porque impacta de lleno, como les mencionaba anteriormente, en la posibilidad de acceder de forma plena a las trabajadoras del sector, o a más trabajadoras del sector, al mercado laboral. Y eso, a su vez, impacta sobre la brecha de ingresos, impacta sobre los modos de inserción, sobre la estabilidad de sus trayectorias y también sus posibilidades de acceso a puestos de decisión. Otra de las brechas que es muy interesante es las brechas en términos de segregación horizontal, es decir, las posibilidades o las oportunidades que se presentan para las médicas ya graduadas en acceder a las especialidades. Y lo que nos muestran los resultados es que el ritmo al cual han accedido las mujeres médicas a las especialidades, a pesar de esta muy fuerte a pesar de este muy fuerte proceso de feminización profesionalizada, ha sido dispar. Entonces, la pregunta que nos planteamos es si esta desigual distribución es aleatoria o no lo es, o presenta un sesgo. Entonces, en primer lugar, compartirles este gráfico, que lo que muestra este gráfico es la distribución de mujeres y varones, mujeres con un violeta más oscuro, en 70 especialidades médicas. Ahora, en un gráfico más amplio, les voy a mostrar la proporción de mujeres y varones en las especialidades, 10 especialidades con mayor nivel proporción de mujeres y 10 especialidades con mayor proporción de varones. Pero lo que se infiere es que no, la respuesta es que no es aleatoria esta distribución. ¿Por qué? Porque las especialidades con mayor proporción de mujeres son claramente especialidades con orientación infanto-juvenil, mientras que las especialidades con mayor proporción de hombres son todas especialidades quirúrgicas, excepto urología. A partir de una serie de literatura y a partir también de entrevistas en profundidad que realizamos a
20 médicas y 20 médicos con distintos niveles de jerarquía en el área metropolitana y distintos niveles de edad, y también entrevistas, digamos, a referentes y líderes y especialistas del sector. Lo que nosotros concluimos es que esta distribución responde a estereotipos vinculados a las capacidades de las médicas en relación a los médicos, que están asociados a atributos tradicionalmente vistos como femeninos y a atributos tradicionalmente vistos como masculinos. Las especialidades quirúrgicas, las bases, digamos, de los estereotipos vinculados a quién puede acceder a una especialidad quirúrgica, está vinculado con el hecho de tener control, de poder manejar situaciones de estrés, de tener capacidad de mando e inclusive resistencia física. Mientras que las especialidades donde hay una mayor proporción de mujeres, están vinculadas con la necesidad de atributos relacionados con la contención, con la empatía, con el cuidado. Todos atributos tradicionalmente vinculados con el ámbito de lo femenino. Asimismo, la última de las desigualdades o brechas persistentes que les voy a compartir hoy es la de, digamos, la segregación vertical, la dificultad de las mujeres de acceder a puestos de decisión a pesar de esta feminización profesionalizada. O sea, cuando al principio en la primera filmina mostraba, hoy 6 de cada 10 mujeres en el sector salud en general, 6 de cada 10 profesionales son mujeres, y el 52% de las y los médicos en edad activa son mujeres. A pesar de ello, lo que nos muestra estos gráficos es que en términos de dirección hospitalaria, y estos son datos de la provincia de Buenos Aires porque lamentablemente no existen o no están accesibles los datos sistematizados a nivel nacional, datos del año 2015, solo el 25% de los hospitales en la provincia de Buenos Aires, solo el 25% tienen directoras mujeres. Esto sí se amplía cuando uno analiza en términos de director o directora asociada, se amplía un 40%. Nosotros también en nuestro informe analizamos la proporción de mujeres en el ámbito académico, mujeres decanas o titulares de cátedra, y también en gremios. Disculpen si pueden ahí apagar algún micrófono que está haciendo interferencia. También en gremios profesionales, en asociaciones profesionales, y en todos estos ámbitos, a pesar de la feminización, el fuerte proceso de feminización profesionalizada en la salud y en la medicina en particular, siguen siendo dominados por los varones. Para terminar, les quería compartir algunos de los testimonios que nosotros identificamos a partir de estas entrevistas en profundidad que realizamos para indagar sobre las bases culturales de las brechas persistentes de género en las condiciones laborales del sector. Bueno, los invito también y las invito a leer el informe donde está descrito con mucho más detalle, y también el anexo metodológico de manera muy puntillosa, especificada toda la metodología. Entonces, solo algunos de estos testimonios que en otra instancia también he compartido acá en la Universidad de San Isidro con algunos y algunas de ustedes. Un nefrólogo acerca de los estereotipos de género y cultura hospitalaria. Acá lo que se trataba es de que nos dijeran sus testimonios acerca de sus ámbitos laborales y sus experiencias acerca de la discriminación en primera persona. Un nefrólogo varón
nos dice, las mujeres toleran menos el estrés, se desbordan más rápido, se sienten saturadas, explotan en llanto, son más impulsivas. Los hombres son más tranquilos, más estables, por ahí a propósito la biología nos creó así, unos más estables y el otro más cíclico, con la responsabilidad de la reproducción uno y el otro para sostener. Una anestesióloga nos dice, una especialidad con menos 25% de participación de mujeres, me costó muchísimo, me sentía acorralada, me llamaban para cubrir situaciones imprevistas que se les presentaba a otros. Por ejemplo, yo estaba con los chicos y me llaman para cubrir al anestesiólogo que estaba en guardia para hacer unas cirugías programadas que pagan mejor. Yo decía todo que sí, por temor a que no me llamaran más. Y por último, testimonios en relación a la maternidad y el embarazo, un cirujano cardiovascular nos dice, todas lo viven las médicas con atención al embarazo, las médicas sobre todo residentes, hay una sensación de que estar embarazada es un problema. Residentes o con, digamos, en los inicios, ¿no? Con una carga de guardia importante. Una terapista intensiva nos dice, cuando estás con un embarazo avanzado, te pesa un montón, hacer una guardia de 24 horas es mortal, te cansa el triple. Yo estaba empeñada en demostrar que podía trabajar igual que otro, ese es un punto muy importante. A veces, a pesar de ciertas jurisdicciones de tener legislación más orientada a la corresponsabilidad, las mujeres siguen sintiendo la presión de tener que estar a la par de los hombres. Y por último, una cirujana pediátrica, jefa de servicio, nos dice, era una cirugía que tardaba como 12 horas y no iba a llegar hasta la noche, yo tenía que arreglar previamente todo con mis hijos, comprar papel glacé, que tuvieran el guardapolvo, que nos falte la leche, etcétera, ¿no? Vinculado a la división sexual del trabajo y la responsabilidad aún para cirujanas con largas horas de cirugías, el hecho de ser las responsables, aunque sea intelectualmente, de las tareas del hogar y del cuidado. Bien, el informe también termina con recomendaciones e iniciativas de política para promover una mayor paridad de género. Yo hoy no las voy a comentar, pero sí algunas de ellas las va a compartir Isabel Duré. Y para finalizar, nosotros dedicamos este informe a las primeras mujeres médicas argentinas que también han sido varias de ellas las primeras mujeres en promover, feministas, en promover la igualdad de género y mujeres en el comienzo digamos, a los inicios de la formación del Estado argentino. Cecilia Grierson, primera médica mujer, para mencionar algunas, Alicia Moró de Justo y Cristian Pascualini, primera mujer en ser parte de la Academia de Ciencias Médicas o de Medicina. Así que bueno, muchas gracias y ahora les doy el lugar a mis colegas panelistas de la jornada. Voy a dejar de compartir pantalla. Perdón. Ahí está. Clara, creo que seguía Isabel Duré en la exposición. Si quieres hacer la introducción de Isabel con su currículum reducido que hemos achicado precisamente porque son todos muy extensos, así que te paso la posta para Isabel. Sí. Gracias, Gaby, gracias por nombrarla Cecilia Grierson, ¿no? Imagínate, nosotros preocupados ahora y lo que habrá pasado la pobre doctora Grierson en su época. Isabel, hola, bienvenida, la doctora Isabel Duré, es médica, no te puedo ver, Isabel, porque el Zoom no me lo permite, es administradora gubernamental, es magíster en salud pública de la UBA, y se ha especializado en temas de políticas, planificación y gestión de los recursos humanos en salud.
área en la cual ocupó cargos de conducción, tanto en el Ministerio de Salud de la Nación como otras jurisdicciones de la Argentina, y como asesora subregional en Centroamérica de la Organización Panamericana de la Salud. Ha liderado diversos proyectos de investigación para generar evidencias sobre los problemas del campo de los recursos humanos en salud, que han sido presentados y publicados a nivel nacional y a nivel regional. Actualmente se desempeña como asesora y consultora de organismos nacionales e internacionales y realiza tareas de docencia e investigación. Bienvenida, Isabel, gracias. Hola Clara, bueno, hola a todos. Gracias por la invitación, gracias a Gabriela y a Adriana. Siempre es un gusto poder discutir estos temas y sobre todo poder hacerlo con gente joven. Así que realmente un placer. Bueno, yo también debería compartir pantalla. A ver si lo logro. Acá estamos. Share screen, acá estamos. ¿Me dicen si se ve? Sí, está bien. Muy bien. Y si se ve, deberías, agrandar la imagen. Está perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, ok. Entonces, bueno, la idea un poco es comentarles, o sea, mi idea es hablar un poquito respecto de las regulaciones respecto para los trabajadores de salud, y también vamos a introducir algo respecto de qué pasa con las trabajadoras de salud y el COVID, porque estamos en un contexto en donde no podemos hacerlo de otra manera. Pero bueno, como para comenzar, Gaby ya introdujo el tema respecto de que el género se construye socialmente, que me parece que es importante dejar estos conceptos, ¿no? Es un modelo de conducta que varía de una sociedad a otra y de un tiempo al otro, y que tiende a asignarle lugares y roles diferenciados a mujeres y hombres, y nosotros tendemos a naturalizar estos roles de género, ¿sí? Como si fuera lo lógico, lo natural, exactamente, que, como decía ese nefrólogo, que las mujeres son más sensitivas, te dedican más, son más tolerantes, son más altruistas, se dedican a los cuidados, y los hombres más fuertes. Y esto, digo, es algo que tenemos naturalizado, y que en el sistema de salud además se reproduce porque por la estructura del sistema de salud hay una tendencia a reproducir estas desigualdades y a diferenciar claramente los roles de género en la incorporación de las trabajadoras. Digo, esto lo ha comentado ya Gaby, vamos a insistir sobre este tema. Y entonces nos encontramos ante un sistema de relaciones que reproduce estas diversidades de género. En el marco de un modelo de salud que es hospitalocéntrico y médico hegemónico, ¿sí? En donde el modelo hospitalario está consolidado como un ámbito de poder masculino. Se construyó a partir de la visión de hombres médicos y pensado para hombres médicos, lo cual hay una tensión porque, digo, nosotros sabemos que la enfermería es una profesión tradicionalmente femenina y que existe desde hace muchísimo tiempo. Bueno, hablamos de Cecilia Grierson. Entonces, en este sector eminente, en un sector que es eminentemente femenino, el médico se consolida como el dueño del hospital y determina que las ocupaciones se vayan segmentando también. Ya lo planteó Gaby, o sea, de repente tenemos que hay ocupaciones que son más masculinas y otras que son femeninas. Las femeninas están más vinculadas al cuidado, y dentro de lo que es el sector médico también hay una segregación horizontal en donde las especialidades se diversifican. Y al mismo tiempo tenemos una segregación vertical que tiene que ver con la dificultad de las mujeres de alcanzar cargos de conducción y de poder ocupar situaciones de conducción. Pero digo, esto también lo vamos a ver ligado a las condiciones de trabajo, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con estereotipos de género, sino que estos estereotipos luego se van consolidando en algunas regulaciones, ¿sí?
Y por otra parte, también me gustaría dejar en claro, digo, que como hay algunos procesos de trabajo que son los privilegiados en el contexto de la salud. Así como, digo, si uno identifica la profesión médica como el modelo por excelencia, y dentro de la profesión médica, si buscamos qué es lo más representativo del modelo médico, es el cirujano, y hoy acá, después Andrea nos va a comentar, la guardia es como uno de los procesos de trabajo dentro del hospital, en donde se condensan las características asociadas a la masculinidad, o sea, esa fuerza, la resistencia, la toma de decisiones rápida, digo, está muy ligado a los procesos de trabajo. Entonces, todo esto hace que se consolide una brecha respecto de la diferenciación de las tareas entre los y las trabajadoras de salud, que se va naturalizando y que al margen empezó también se consolida a través de algunas regulaciones. Respecto de las características sociodemográficas de las trabajadoras de salud, este es un informe que apareció recientemente, que está hecho sobre la encuesta nacional de condiciones de empleo y trabajo en salud. Digo, a mí me parece importante destacar algunos números, ¿no? O sea, 760.000 son las trabajadoras de salud y son el 70% del empleo del sector. Esto es a nivel mundial también. Quiero decirles que a nivel mundial, si uno busca cuál es la proporción de mujeres y hombres, es el 70%. De la masa laboral en salud. Bueno, de las mujeres, el 48%, de las mujeres del sector salud, este estudio indica que el 48% son jefas de hogar y el 54%, casi el 54% tiene a cargo menores de 18 años. Lo cual son números absolutamente potentes si uno empieza a pensar en las condiciones de trabajo y cómo las mujeres van avanzando en estos temas. Aquí unos datos como para que vean, esto es la pirámide actual de médicos activos. Acá se ve muy claramente lo que dijo Gaby. Si ustedes miran el lado más oscuro, ahí tenemos a los varones. Y fíjense cómo del lado más claro, el lado naranja, va aumentando la proporción de mujeres, ¿sí? El 54%, según datos de 2019, del Observatorio de Recursos Humanos, publicados hace muy poquito, son 2019, pero se publicaron hace, les diría, un mes. El 54% entre las médicas son mujeres, ¿sí? Yo lo digo porque me parece que es importante ir tomando conciencia del peso que las mujeres tenemos dentro del sector. Y obviamente, digo, respecto del tema de enfermería, esto es algo histórico, la enfermería es la profesión feminizada por excelencia dentro del sistema médico, del sistema de salud. Les traigo estas dos profesiones porque son de las cuales hay buenos datos y porque al margen son las profesiones pilares del sector salud, ¿no? Entonces, este proceso de feminización es visto por algunos como un beneficio respecto de que las características femeninas agregan desde este modelo mayor empatía, pero al mismo tiempo tensionan ese modelo de rol masculino. O sea, estamos en un momento, digo, que la profesionalización, la feminización profesionalizada empieza a generar tensiones a ese rol masculino, pero al mismo tiempo establece un problema para la política pública, porque hay que pensar en cómo generar políticas de género para reducir las brechas y crear igualdad de oportunidades, y generar discriminaciones positivas que permitan de a poco ir trabajando sobre estas brechas. Y al mismo tiempo, digo, desde la política de salud, es un desafío en términos de las políticas de recursos humanos. Digo, ¿cómo generamos regulaciones para mejorar la inserción y retención del desarrollo profesional de las mujeres? Esto es un tema complejo porque, digo, hay estudios que marcan que en la medida en que las mujeres, o sea, las mujeres tienden a tener doble empleo en situaciones de crisis económicas, pero cuando mejora su situación económica, las mujeres luego dejan, por ejemplo, un empleo que han tomado adicionalmente. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito de las regulaciones del trabajo en salud desde la perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasa, digo, con las regulaciones para mejorar las brechas de género en el sector salud? A ver, el sector salud es un sector fragmentado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos múltiples subsectores, y esto implica que hay múltiples regulaciones. Tenemos un subsector público que tiene algunas regulaciones y tenemos un subsector privado que tiene otras regulaciones. Entonces, esta fragmentación profundiza las brechas porque dificulta tener una regulación equitativa en todos los subsectores y a nivel de todo el país.
En general, las regulaciones que son más progresivas se han dado sobre la fuerza de trabajo ya feminizada. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando se empieza a regular el trabajo de enfermería, la fuerza de trabajo ya era feminizada. Entonces ahí las condiciones de trabajo de las mujeres fueron contempladas. Y también ayudó mucho que hubiera un sindicato unificado a nivel nacional, que le daba mayor poder de negociación. En cambio, todo lo que tiene que ver con la regulación de las relaciones de trabajo de los médicos se dio previamente al proceso de feminización de la profesión. Entonces, esto configura una serie de regulaciones que, si bien se están modificando, tienen una base y una mirada estructuralmente masculina. Y por otra parte, no existe a nivel de los profesionales de salud una entidad gremial con alcance nacional, como sí lo existe a nivel de los técnicos y enfermeros, que puede ser que haya otros, digo, no estoy diciendo que sea un gremio único, pero digo, la realidad es que si uno mira, el gremio de sanidad es un gremio que tiene alcance nacional e involucra a todos los que son las trabajadoras técnicas en general de nuestro país. Y por otra parte, digo, respecto de los profesionales, el tema del trabajo autónomo, que los lleva a tener una menor autopercepción de que son trabajadores de la salud, ¿sí? Son profesionales autónomos, y entonces cuando uno no se autopercibe como trabajador, poco pelea por sus derechos. Entonces todo lo que tiene que ver con la organización gremial de los profesionales, si ustedes, o sea, hay algunos gremios muy fuertes como el de la Ciudad de Buenos Aires, pero digo, esto no es la regla en todo el país, digo, no lo pensemos solamente mirando la Ciudad de Buenos Aires. Y el otro tema es que todavía las mujeres no tienen garantizadas una representación gremial equitativa, aún dentro de los gremios que tienen mayor antigüedad. Las regulaciones en este contexto no garantizan condiciones de equidad, pero ayudan. ¿Qué tipo de regulaciones hay que ayudan a saldar brechas de género? Bueno, básicamente la mayoría de las regulaciones del trabajo de las mujeres tienen que ver con las licencias de maternidad y familiares que protegen la función reproductiva y el cuidado. Y algunas que dan condiciones laborales específicas, como la reducción horaria por lactancia o la limitación de tareas riesgosas. Y también existen regulaciones que impiden realizar discriminación respecto a las condiciones de trabajo. Digo, esto desde lo legal. Por otra parte, lo que es muy interesante es que las regulaciones han democratizado el acceso al sistema sanitario, o sea, hay una estabilidad de los trabajadores en el sistema, básicamente en el sector público, y las remuneraciones, según ocupación, promoción, accesos a puestos intermedios en realidad están dados bajo reglas claras, con lo cual uno supondría que en este contexto, digo, en el contexto del sector público, en donde hay carreras, las mujeres ganan lo mismo que los hombres, ¿sí? Digamos a decirlo por así, y tienen las mismas condiciones. Sin embargo, el hecho de que haya determinadas condiciones para promover en la carrera profesional que están ligados a la permanencia en cargo y en relación con el cumplimiento de créditos de capacitación, o el acceso a los cargos que también requieren créditos de capacitación, perjudica a las mujeres. ¿Por qué? Porque la realidad es que las mujeres, cuando están, por las razones de las tareas de cuidado, muchas veces tienen que limitar sus actividades de capacitación, ¿sí? Limitar el postularse para cargos que requieren dedicación exclusiva. Si tienen, si resulta que ellas pueden acceder a la antigüedad, a veces existen, o sea, la antigüedad se limita en algunos casos en donde se toman licencias, entonces pierden antigüedad frente a los hombres. Entonces esto, digo, complejiza. Entonces, si bien hay regulaciones que promueven, todavía las regulaciones en estos contextos hacen que las mujeres, por razones que están veladas, porque digo, no son razones claras, no es que claramente discriminamos a la mujer, no tienen las mismas posibilidades reales de acceder a las condiciones que les permiten promover y tener una mejor carrera. Y si lo hacen obviamente a costa del sacrificio de la atención de las tareas domésticas. Entonces,
para avanzar un poco respecto de qué es lo que uno debería pensar como políticas, ¿no? Si desde una perspectiva de género, la verdad es que lo que tenemos que tener en cuenta es que valen las recomendaciones que se realizan para cualquier sector de la actividad, respecto de fortalecer al colectivo de mujeres en el ejercicio de los derechos, y todas las regulaciones que apoyen el cuidado compartido de los hijos y la distribución de la carga doméstica. Digo, en esto me parece que necesitamos las mujeres regulaciones que sean paraguas en todo esto. Digo, yo miraba la semana pasada la serie Borgen, supongo que algunos de ustedes la han hecho, y me maravillaba cómo los hombres se hacían cargo de los hijos reconociendo que las mujeres tenían tareas más relevantes que las de ellos en ese momento, ¿no? Una tarea compartida. Otro tema es que ese modelo de salud en el cual nosotros estamos insertos, es un modelo que realmente promueve estas características de diversidad de género. Y tiene que, o sea, ¿por qué lo planteo acá? Porque desde hace mucho tiempo, todas las organizaciones de salud, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país, han adherido a lo que es el modelo de atención primaria de la salud para organizar el sistema de salud. Este modelo de atención primaria de la salud promueve la atención de la salud a través de redes integradas. Es un modelo que sale del hospital como foco, como eje del trabajo, y por lo tanto es un modelo que sustenta mejora, digamos, lo que sería la brecha de género. O sea, sustenta un modelo de trabajo más ligado a las características de un trabajo que sea amigable para las mujeres, ya que tienen bandas horarias fijas, no están centrados en la urgencia, no tienen horarios prolongados. Pero bueno, todo esto también debe estar acompañado de mayor financiamiento, de negociaciones colectivas con perspectiva de género y regulaciones horarias. Digo, es importante pensar en regulaciones horarias para todo lo que son las tareas profesionalizadas dentro del sector. Digo, y acá también decir algo, digo, porque digo, esto desde una perspectiva de género, pero digo, también es algo que no debiera existir. Digo, nosotros no podemos seguir pensando que las guardias de 24 horas son un modelo de trabajo adecuado, ni para hombres ni para mujeres, pero digo, mucho menos en un contexto en donde las mujeres todavía siguen haciéndose cargo de las tareas domésticas. Entonces, bueno, una serie de propuestas como para poder avanzar en el tema de mejorar las condiciones de la mujer respecto de poder acceder a tener una carrera sin que su rol de cuidadora y de atender las tareas domésticas la perjudique, tiene que ver con buscar regulaciones específicas, positivas, que no generen pérdidas. Entonces, que por ejemplo, cuando las mujeres no pueden cumplir con el presentismo porque toman sus licencias por cuidado de familiar o sus licencias por enfermera, esto no les genere pérdidas. O sea, que no queden, estas licencias no generen pérdidas en lo que es la antigüedad y el presentismo. El tema de que si estamos en un contexto en donde los dos trabajadores, porque digo, esto se da mucho en nuestro sistema de salud, que ambos cónyuges pertenecen al sistema, que se puedan distribuir las licencias. El poder contar con la excedencia, que es la licencia sin goce de haberes posterior a la licencia por maternidad, que muchas mujeres no la toman porque además de todo tienen pérdida de la obra social. O sea, en el momento en que más necesitan de la cobertura social parece que las castigáramos, y entonces las mujeres no toman este tipo de beneficios. El poder contar con jardines parentales y bueno, lo que ya habíamos hablado de la carga horaria. Y ahora digo un par de comentarios respecto de la situación de las trabajadoras de salud y de COVID para reflexionar, porque digo, también cuando uno mira cuál es la situación del trabajo de las mujeres en el contexto del COVID, vemos que la importancia de poder contar con algunas regulaciones específicas. Esto es a nivel de las Américas, ¿cómo ha sido la afectación de los trabajadores respecto de su afectación en el COVID, o sea, de su infección de COVID? Y vemos que el 73% a nivel de la región de América, de los trabajadores de salud que han contraído este COVID son mujeres. ¿Y qué pasa respecto de las características laborales que pueden incrementar el riesgo de infección del COVID? Digo, a mí me parece que es interesante comentar que, bueno, algo que es bueno, y que digo que el 83% de las mujeres son asalariadas, pero digo, en esta encuesta
las mujeres utilizan el transporte público las mujeres de trabajadoras de salud utilizan el transporte público un 10% más que otras trabajadoras. Y tienen una proporción de viaje mayor que otras trabajadoras, o sea, hay grandes desplazamientos. Realizan 15 más de horas extras que los varones. El 23% tiene más de un empleo y el 55% tiene riesgo infectológico. Esto tomado en una encuesta que no fue en el contexto del COVID, sino que se realizó de manera previa, ¿no? O sea que tienen más riesgo infectológico por el tipo de trabajo que realizan que los varones. Entonces, en este contexto, ¿qué está pasando con las trabajadoras de salud y el COVID? Bueno, mirar un poquito qué pasa estos son datos del Ministerio de Salud de la Nación respecto de los trabajadores de salud en nuestro país que están infectados por COVID. El 65% de los casos confirmados en trabajadores de salud son del sexo femenino, ¿sí? En el resto de la población es el 50%. Esto, bueno, sí, obviamente, si tenemos un 70% de trabajadores que son mujeres en el sector salud, es bastante razonable. Y la mediana de edad de los infectados es de 39 años. Las trabajadoras de salud son el 5% del total de los casos confirmados y un 9% presentó factores de riesgo. Tenemos 211 fallecidos dentro de los trabajadores de salud y 73 de estos 211 fallecidos son mujeres. O sea, casi un 29% de los fallecidos son mujeres. Que si bien es una letalidad, y si bien la letalidad es más baja que la de la población en general, la letalidad de los trabajadores de salud, es una tasa de letalidad que es más o menos acorde a lo que es la edad de las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿qué políticas se tomaron en la Argentina respecto de los recursos humanos a nivel nacional para que pudieran acompañar esta situación? La verdad es que ahí tienen un listado, no se los voy a leer, es como para que si después quieren mirarlo y queda la presentación. Si nosotros miramos esto, ninguna de estas políticas que tuvieron que ver con los incentivos, generar un programa de capacitación y todo lo demás, lo hizo con una perspectiva de género, ¿sí? O sea, si bien benefició a la gran cantidad de trabajadoras del sistema de salud, no lo hizo con una perspectiva de género. ¿Y cuáles fueron entonces las políticas que favorecieron a las trabajadoras de salud? La realidad es que las políticas que favorecieron a las trabajadoras de salud tuvieron que ver con las regulaciones generales o con regulaciones propias de las instituciones de salud. En realidad, como regulación general, les alcanza, los trabajadores de salud, les alcanza la pertenencia a grupos de riesgo. Ahora, ¿cuáles son esas? La pertenencia a grupos de riesgo son el estar embarazada, los trabajadores mayores de 60 años, las personas con comorbilidades y las que deben quedarse en el hogar para cuidar niños, niñas y adolescentes. La realidad es que dentro de las trabajadoras de salud nosotros sabemos que obviamente las embarazadas tuvieron cambio de tareas, no realizaron tarea frente a pacientes. Dentro de los mayores de 60 años, depende del sistema de salud en el cual están insertos, tuvieron que trabajar o no. Las personas con comorbilidades también han trabajado, las trabajadoras y los trabajadores de salud con comorbilidades han trabajado, de hecho, como les mostraba, casi un 10% de los afectados tenía comorbilidades. Y respecto de quedarse en el hogar para cuidar niños o niñas, se vieron beneficiadas por las otras regulaciones, que fue que las personas que tenían que realizar cuidados también fueron consideradas personal esencial. Estamos en una situación complicada, y esto me parece que es importante comprender, porque me parece que esto es algo que lo quisiera dejar planteado como un tema que tenemos que pensar en conjunto. La realidad es que si tenemos un sistema de salud, y en un contexto de crisis, el 70% de los trabajadores de salud son mujeres, es muy compleja esta situación, y cómo poder equilibrar la necesidad que tiene el sistema de que esas trabajadoras estén en su lugar de trabajo, con la complejidad que a esta trabajadora se le presenta respecto de seguir cumpliendo con tareas en el hogar que además se han incrementado, por supuesto, todos ustedes lo saben, de manera exponencial, porque aun cuando uno tenga en su casa a alguien que le ayude con el cuidado de los niños, el tema de las tareas escolares, todo eso se ha incrementado de una manera enorme. Creo que lo que ha servido como realmente como algo que facilitó las tareas de las mujeres fue la reorganización
de los turnos de trabajo, que en algunos casos permitió que al alternarse los equipos pudieran quizá estar, 4 o 5 días corridos en su casa, pero esto dependió de cada una de las instituciones. Me parece que son temas que uno tiene que plantearlos y dejarlos colocados en la agenda, porque el proceso de feminización va a seguir, no se para, es así, va a seguir. Entonces, creo que este contexto de pandemia nos lleva a plantearnos mayor cantidad de interrogantes. Y bueno, para cerrar, me parece que es importante algo que yo creo que tenemos que tener siempre presente, que en pos de proteger los derechos de las mujeres existe el peligro de caer en una discriminación positiva, que es lo de esencializar determinados roles en torno al derecho al cuidado. No debemos permitir, y tenemos que estar todo el tiempo tratando de colocar en la agenda que el cuidado es algo compartido, que no solamente es un derecho de las mujeres, sino que es un derecho de la familia y de los niños, el ser cuidados por ambos progenitores, ¿sí? Y esto tiene que llevar a un debate profundo, y el Estado tiene que ser partícipe. En este momento que tenemos Ministerio de la Mujer, me parece que es una situación oportuna. El otro tema es que no alcanza con asegurar que las mujeres se integren y adapten a instituciones asociadas al mundo masculino y que lo hagan en condiciones laborales favorables, sino que también es importante que puede conllevar el riesgo de reafirmar la desvalorización del colectivo femenino en estos espacios. Si uno no logra cuestionar y transformar las normas machistas presentes en estas instituciones. ¿Por qué? Porque las mujeres también, insertas en estas instituciones, tenemos una tendencia a reproducir estos estereotipos, como lo planteó bien Gaby en los testimonios, a decir, no, si yo me la puedo aguantar. Digo, yo también me la puedo aguantar. Y digo, terminamos consolidando un sistema que genera mayor segmentación y reproduce estereotipos de género, y también reproduce estereotipos jerárquicos que consolidan, que se asocian a esta mirada de género y consolidan mayor segmentación y discriminación. Por otra parte, me parece que hay algo sobre lo que las mujeres debiéramos trabajar, y es tener en claro que el colectivo de salud tiene una potencialidad numérica enorme, ¿sí? Pero no logra construir poder porque está atravesado por esta segmentación jerárquica y profesional que instala el modelo médico, en donde están los profesionales y los médicos por un lado, los técnicos por el otro, las enfermeras que tienen que responder jerárquicamente a lo que dicen los profesionales, y no podemos consolidar una mirada transversal, un trabajo en donde cada uno pueda colocarse en el valor y en la jerarquía que tiene el precio de su propio trabajo. Y bueno, esto digo como para dejar abierta una discusión que va a seguir, supongo yo, muchos años, pero digo que lo importante es que el colectivo de mujeres lo está instalando y que tenemos que tratar de ver cómo atravesar el sector salud, que es un sector muy cerrado respecto del tema de género. Bueno, gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí estamos. Gracias, Isabel. Muchos años y mucha experiencia, ¿no? Formación de recursos humanos en salud. Gracias. Andrea, ¿estás por ahí? Esta pantalla no me deja verte. Bienvenida. Estoy acá. Bienvenida, la doctora Andrea Andreacchio, es médica, es especialista en cirugía general, es especialista en cirugía percutánea, es cirujana de planta del Hospital General de Agudos, Parmenio Piñero, es jefa del sector de cirugía percutánea del Hospital General de Agudos, Parmenio Piñero, es jefa de cirugía percutánea de los sanatorios de la Trinidad Palermo, Trinidad Ramos Mejía y San Camilo. Y es coordinadora general de las residencias de cirugía general de la Dirección de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y además es presidenta de la Asociación de Cirujanas Argentinas. Gracias, Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver.
Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí, hay que agrandar solamente el Power. Pero hay que agrandar el Power y acá estamos. Bueno, Clara, gracias. Nos veremos en la dirección. Sí, un día, uno de estos días que nos cruzamos. Bueno, a todas, gracias por la invitación. Yo en realidad voy a ponerles un poco de ejemplo a todo lo que vinieron diciendo Gabriela y Isabel hace un momentito. Estos son mis lugares de trabajo, mi hospital, una de las fotos más lindas que tengo del hospital, y el ministerio. Y en realidad, acá concuerdo con Isabel en que la medicina históricamente es una profesión organizada para hombres, y así es como está determinado su ejercicio, y por eso estamos siempre tratando de ocupar espacios que, si bien ya a esta altura no son propios, seguimos un poco en que sí, que no, y ver cómo avanzamos. Y por eso es importante hablar de las mujeres, porque las mujeres en el sector salud ya no solamente somos receptoras del servicio, sino que somos una gran parte las que hacemos posible la salud. Ya lo dijo Isabel, 54% de las mujeres médicas. Y por supuesto, la cirugía no escapa a esto, y a lo largo de la historia estuvimos involucradas, pero así, vestidas de hombres, como estos dos ejemplos, Helena de Céspedes en el siglo XVI y el doctor James Berry, que hasta nombre de hombre tenía, en el siglo XIX, uno de los grandes cirujanos de trauma, y que en realidad se dieron cuenta que era mujer el día de su muerte. De allí a Cecilia Grierson, ahí pasaron varios años todavía. Fíjense esto, Asociación Argentina de Cirugía. Este es el estatuto del año 1928 y dice que en esta ocasión, en el primer Congreso de Cirugía, se reúnen la Asociación de Cirujanos. Bueno, 1928 uno debiera pensar que todavía estábamos con ese tema, pero hete aquí que la Asociación de Cirugía el 3 de mayo del 2019 cambió su estatuto, trató de hacerlo un poco más moderno, pero se olvidó de incluirnos y por supuesto puso para asegurar a los cirujanos las condiciones que den trabajo de dignidad, protección y apoyo. En el 2019, aproximadamente el 60% de los egresados de la Facultad de Medicina eran mujeres y el 48% de los profesionales de la salud matriculados en la ciudad de Buenos Aires, estoy hablando de médicos y médicas, era 68.329 mujeres y 74.479 hombres. Fíjense, la primera mujer en 1889. 130 años después, 70.000 casi mujeres en la medicina. Y esta es nuestra proporción de cirujanos matriculados en la ciudad de Buenos Aires, 18% de mujeres. Inclusive hay provincias de nuestro país, tenía infinidad de gráficos y la verdad es que traté de seleccionar, pero en nuestro país hay provincias como Santiago del Estero que no tiene una sola mujer cirujana colegiada. Posiblemente sea porque hay un subregistro importante en los datos que llegan, porque por estas cuestiones de intereses los colegios médicos no pasan lo que debieran pasar y entonces hay datos que se pierden, pero ninguna mujer es por lo menos llamativo. La Real Academia Española, que no es algo de las cosas que más me gustan, pero en este caso, inclusive la Real Academia Española, con todo lo que implica esta cuestión de que no aceptan los lenguajes inclusivos y que no aceptan que uno diga los y las mujeres, los niños, las niñas, dice que debe emplearse obligatoriamente en femenino cuando el referente es una mujer. Y si se trata de una mujer, debe usarse la expresión médica cirujana, cosa que nosotros la tenemos olvidado. Tan olvidado la tenemos que, fíjense, hablando de COVID, esta es una propaganda de COVID. Es una mujer con el logo de Superman. Es una mujer y dice no somos héroes,
heroínas no existe, somos el personal de salud y queremos dignidad laboral. Pero ¿por qué el logo de Superman si la foto es una mujer? Otra vez, la asociación que nos nuclea a nosotros los cirujanos, 26 de septiembre, Día del Cirujano / cirujana. Les cuento que esto costó muchas luchas, que pusieran la barra y la A de cirujana, pero Cosme y Damián son considerados patrones de los profesionales cirujanos. Así que evidentemente parece que a nosotros no tanto. Otra foto impactante, una charla hace muy poquito tiempo. ¿Cómo nos ven nuestros pacientes? Así nos ven. Yo creo que no me parezco a Christopher Reeve, ni vuelvo a tener el logo de cirujano. Y esto, para que vean también otro ejemplo de lo que nos pasa, una asociación de traumatología, porque la cirugía no es solamente cirugía general. Yo no creo que esta mujer tenga muchos problemas de columna, tanto como para usarla en un webinar de ostosíntesis lumbosacropelviana, no solamente una mujer desnuda, sino en una pose por lo menos erótica. Y la verdad es que, ¿qué estamos haciendo hoy nosotras, las mujeres? Estamos trabajando, lo dijo Isabel recién. ¿Por qué nos contagiamos más? Porque somos las que más trabajamos en esta época. Porque desafiamos los riesgos, porque somos el 70% de la fuerza laboral en esta pandemia. Les traigo ejemplos. Esta es la Comisión Directiva de Cirujanas Argentinas. No hemos parado de trabajar, cada cual en el rol que le compete, pero todas hemos trabajado, salvo Yamila, que ya tiene hábito con ella, pero que ha sido una lucha conseguir para ella la licencia por maternidad en el momento del COVID. Y también nos tomamos algún tiempito para reunirnos y poder organizar la actividad de la sociedad. Y en realidad uno piensa, ¿por qué no alcanzamos los puestos de liderazgo? Y no los alcanzamos por esto que dice Gabriela y por esto que dice Isabel, porque hay segregación horizontal, vertical, de todo tipo. Y fundamentalmente porque en realidad está en el imaginario popular esta cuestión instalada de que no somos capaces, no estamos interesadas, es otra opción, o estamos interesadas y somos capaces, pero no nos animamos, no rompemos el techo de cristal, no vamos más allá porque no podemos contra los estereotipos y los prejuicios que nos imponen. Y esto es una realidad, no, esto no es una realidad. Esto es porque tenemos una incapacidad para definir lo que es la confianza que tiene el hombre frente a determinados puestos de trabajo, porque hasta la sociedad se lo ha dado, y la competencia. No evaluamos la competencia. No importa si uno es competente o no. Importan otros valores, no la competencia. Por eso es que las Naciones Unidas ha puesto a estas mujeres, que son las líderes de Estado que mejor han manejado la pandemia, y en realidad lo que dicen es que porque la única forma de tener sistemas plenamente democráticos es incluyendo mujeres, es porque las mujeres priorizamos otras cosas y priorizamos a los vulnerables, no nos priorizamos a nosotras, sino que priorizamos a los vulnerables, y porque somos más empáticas, porque tomamos decisiones basadas en algo que fundamentalmente el sexo masculino no lo hace, que es la empatía. Y entonces ese mismo trabajo dice algo genial en su conclusión. Nuestro camino está pavimentado de muchísimas barreras, que incluye el techo de cristal, pero el mayor problema que tenemos es esto que yo decía de la capacidad y de la confianza. Las características de un hombre y de una mujer hace que el resultado de este desbalance, que tiene que ver con la confianza por un lado y la capacidad por el otro, sea un sistema patológico que recompensa a los hombres en su incompetencia, mientras castiga a las mujeres por su competencia, y esto va en detrimento de todos. Nosotros Cirujanas Argentinas hizo una encuesta sobre participación activas en congresos sin jornadas, porque más allá de la cuestión laboral estricta, también está la cuestión académica. De la cuestión laboral le cuento que no ganamos lo mismo, hay una brecha laboral que es por lo menos del 27%, y no solamente esa brecha laboral existe,
sino que en las cartillas médicas de los mejores prepagos de la ciudad de Buenos Aires, las mujeres ocupamos entre el 1 y el 6% de las cirujanas que figuramos dentro de las cartillas. Y más aún les diría que solamente jefas de equipo quirúrgico somos 2. Una soy yo y otra la doctora Paula Perurena, que es cirujana de cabeza y cuello. Eso es el tema laboral que ya lo desarrolló Isabel, y yo les voy a contar un poquito qué nos pasa en la cuestión académica. Fíjense esto, hicimos una consulta, eran casi 500 personas, participación activa en congresos y jornadas, eran hombres y mujeres, y les preguntamos, ¿es igual la participación? Y nuestra respuesta fue que sí, era igual. Y dijimos, no puede ser, algo nos está pasando. Y lo que nos está pasando es exactamente esto, que los hombres son más en número, y al ser más en número, la respuesta de ellos es positiva, es igual la participación, porque para ellos no existe esto. Es algo que nosotras inventamos, es algo que está en el imaginario de la mujer. No es lo que sucede realmente. Entonces, cuando uno divide entre hombres y mujeres, se da cuenta que las que decimos que sí hay diferencia son las mujeres, y los que dicen que no hay diferencia son los hombres. Como ellos son mayor en número, obviamente la respuesta es positiva. Pero ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Se vino el webinar, y entonces en la era de los webinares, lo que ha sucedido es que el 70% de las mujeres estaba trabajando y los hombres estaban dedicados a los webinares. Infinidad de webinares. Y les hemos preguntado también a las mujeres y a los hombres, fundamentalmente a las mujeres. ¿Te invitaron a participar? Y la respuesta es esta, 84.5% dijo que no las habían invitado. Y les traigo para que ustedes vean, esto está en la web, no es secreto de nadie, todos, absolutamente todos hombres invitados a los diferentes webinares que fueron haciendo a lo largo de todo este tiempo. Fíjense Café con expertos. Invitados internacionales hay mujeres. En la República Argentina parece que no. Más hombres. Y finalmente les dejo no por los cirujanos que aparecen como disertantes, los conozco mucho ambos, de hecho uno de ellos es la persona que me enseñó todo lo que yo sé de cirugía percutánea, con lo cual mi afecto es inamovible y nada tiene que ver con esto, pero fíjense esto, liderazgo y motivación, 2 webinares diferentes. No hay mujeres líderes en ningún área, ni en la medicina ni en el deporte. Y sí hay mujeres en el deporte, y muchas de ellas son médicas. Mariela es médica, ella también es médica, la doctora Pareto. O nos olvidamos, son líderes en el deporte y líderes en la medicina también. No, nos olvidamos, no existe. Miren esto, 1905 hombres invitados a participar en los webinares en lo que fue el invierno del 2020, contra 436 mujeres. Todas conferencistas, de ninguna manera. Los disertantes siempre fueron hombres, 1.242 hombres contra 440 mujeres. Y así es la diferencia. Y lo que es muy interesante de este estudio que hicimos de los webinares es que cuanto había una mujer disertante, más panelistas hombres había, porque o había que de alguna manera bajarla o había que dar su opinión. De hecho, hemos participado de algunos para ver qué sucedía, y lo que sucedía es que siempre la tapaban en las cosas que estaba diciendo. Esto es muy interesante. Yo hace muy poquito tiempo di una charla como esta y había unas médicas recién recibidas, ingresantes a la facultad ingresantes a la residencia, que se vieron estimuladas por lo que yo conté y se lanzaron a hacer esta encuesta, que es sobre una entrevista de ingreso a las residencias médicas. Solamente hicieron un Google Form y lo pusieron en las redes sociales. Tiene, por supuesto,
todas las cosas buenas y las cosas más o menos que tienen las redes sociales, pero no escapa a la realidad de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Fíjense, esta era la muestra, 248 personas, de las cuales 30 solamente eran hombres, y estas son las edades en que estaban divididas. ¿Qué pasó? Fueron a las entrevistas del ingreso a las residencias. Ustedes saben que en los hospitales privados y en algunos lugares del interior del país se toman entrevistas. En el sistema público no, y eso es hoy por hoy creo que lo único que podemos asegurarles las mujeres a otras mujeres de la igualdad dentro de esta encuesta o dentro de estas entrevistas. Estos no son todos cirujanos, no son todos especialidades quirúrgicas, pero miren las preguntas de los entrevistadores. ¿Tenés novio, novia, pareja o cónyuge? Al sexo femenino se la hicieron a 151, a los hombres a la mitad. Cosa, por lo menos para tener en cuenta. Si tenés hijos, lo mismo, más de 100 personas, más de 121 le preguntaron si tenían hijos o no. A los hombres, 5. A 5 personas entrevistadas le preguntaron si tenían hijos. Respecto a la pareja, les han preguntado a las mujeres ¿de qué trabaja tu pareja? ¿De qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Es sostén del hogar tu pareja? A los hombres solamente a 4 personas. Esta es una pregunta que hicieron las chicas. ¿Sintieron ustedes que tuvieron que mentir? Y lo que es muy interesante es que la mayoría dijo que no. Y este decir que no significa que yo no tengo por qué mentir. Los que no tienen que preguntar son ellos el porqué de todas esas situaciones personales. Les cuento que hoy, hablando con una médica del hospital italiano, me hizo llegar un trabajo muy interesante sobre este tema también, muy interesante, sobre las entrevistas al ingreso a las residencias clínicas y quirúrgicas, y los números son 550 mujeres llegaron a la entrevista y 337 hombres llegaron a la entrevista. ¿Quiénes ingresaron a la residencia? De esas 550 mujeres, solamente 176 pasaron la entrevista. Y de los 337 hombres, casi el 50% entró. Eso significa que cuando hay un hombre o una mujer, entra el hombre. Y lo peor de todo es que en los testimonios que fueron dando las chicas, a las que se les fue preguntando, aparecieron cosas como esta. Dejaron claro que no era bueno tener hijos durante la residencia. Me hicieron 3 entrevistas y lo único que me preguntaban eran sobre mi pareja, sobre su currículum, de qué trabajaba y dónde vivía. La primera pregunta de mi entrevista para Medicina General en Río Negro era si yo era casada o si tenía hijos, y las 5 mujeres que preguntaban eran mujeres. Las 5 entrevistadoras eran mujeres. Me dijeron que era un servicio de hombres y que se iba a quedar ahí, no le convenía, y sin embargo fue el mejor promedio del lugar donde dio el examen. Al comentar que estaba de novia, me dijeron si sabían qué especialidad elegía. Esa era cirugía general. Es muy dura, iba a tener que sacrificar cosas. Durante la carrera ya le habían dicho que las mujeres no aguantaban esa residencia y que no debería seguir cirugía porque eso no iba con la maternidad. Esto es impresionante. Me dijeron que mentí en el currículum vitae porque puse soltera y en realidad vivía con mi novio. ¿Hay que explicarle al jefe de servicio que para el registro civil soy soltera? Me preguntaron por mi situación. Ser madre es una persona que ya tiene un bebé. Si con esa situación consideraba que era capaz de hacer una residencia. Y esta la puse todo porque me pareció increíble que una médica recién recibida diga esto. Sufrí acoso por parte de jefe del área siendo practicante en un hospital privado. Me defendí delante de todos y demostré mi incomodidad ante sus comentarios sexistas. Mi instructora me agarró en privado y me dijo que eso no se hacía, que eran jefes, que nos teníamos que acostumbrar.
como lo había hecho ella a lo largo de toda su residencia. Le dije que estaba equivocada y que no estaba de acuerdo con su comentario, y siguió: es así, hay que acostumbrarse, si no te vas a tener que ir por las malas. A todo esto, el muy señorito había hecho una carta denunciando en la dirección de alumnos mi falta de respeto. Seguro que se sintió incómodo por mis respuestas en público y su ego se desmoronó. Mi instructora, muy avergonzada por lo ocurrido, decide intervenir, responder ella, no me deja hacer el descargo, pero esta vez se da cuenta que tenía que estar de mi lado. Bueno, sigue el relato, y dice: a la semana me cruzo con el jefe en los pasillos del hospital, me mira a los ojos, parecía que había visto un fantasma, se pone pálido, se paralizó, abrió sus ojos, dio media vuelta y se fue. Aún no sé qué sucedió, porque nunca nadie respondió mi carta. Nunca nadie mencionó el tema más. Por suerte terminé mi rotación y nunca volví a ver a su asquerosa cara. Situaciones hay muchas para contar, son 2 o 3 lamentablemente. Triste que tengamos que atravesar estas situaciones. Y la verdad es que uno se pregunta hasta cuándo vamos a seguir aguantando estas situaciones. Porque no es lo mismo, ya nos dimos cuenta, ya sabemos que esto pasa, pero esta frase no la queremos escuchar más. Me da gusto porque ustedes son más. Me encanta, yo en el servicio tengo una mujer. Yo en mi casa también tengo un perrito. Digamos, no más esto, no más esto. Nosotros lo único que queremos es la igualdad, que no es un privilegio, sino es un derecho humano, es un derecho que tenemos los hombres y las mujeres. Lo dice la Constitución Nacional, artículo 75. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por todos los tratados internacionales vigentes sobre los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Lo dice la ley dice que tenemos igualdad de posibilidades y sin embargo, aún siendo más, ganamos el 27% menos, sufrimos la segregación horizontal, vertical y en todas las direcciones que a ustedes se les ocurra. El Lancet es una de las revistas con mayor impacto a nivel científico y dice claramente que las inequidades de género en medicina son reales. Tanto es así que el director en jefe del Lancet promueve que mientras no haya una equidad de mujeres en los paneles, no tiene que presentarse ningún editor del Lancet a hablar. Y la verdad que para ir terminando, porque yo si me engancho hablo y hablo, les quiero leer esto con respecto a esto que estamos viviendo en la pandemia, y es que esto está escrito por un anestesiólogo americano, es parte de un trabajo de él, y en realidad dice algo que suena así: sé lo que no están haciendo, y es no se están quejando, no se están retirando ni eludiendo las responsabilidades, están a la altura de cada tarea que se les exige, son multitarea como médicas, madres, cuidadoras y líderes como nada que haya visto, y a pesar de su agotamiento, continúan apareciendo y trabajando cada día a pesar de experimentar prejuicios o que sus ideas sean ignoradas en el lugar de trabajo. Estas chicas son todas cirujanas que han trabajado en la pandemia, todas han trabajado en la pandemia y nos han facilitado la foto y nos las han dado para que yo las pueda compartir con ustedes. Son cirujanas, nos llamamos así, cirujanas argentinas. No puedo dejar de tener un minuto de palabras y millones de palabras de agradecimiento para todos estos chicos jóvenes. Estos son una parte, son los referentes médicos de los hoteles COVID, que también 4 mujeres especialistas en cirugía, Agustina, Susana, Cecilia y yo, hemos tratado de coordinar durante estos arduos 7 meses. Los hoteles ya se están cerrando, pero hemos hecho una relación virtual, si quieren, porque con muchos de ellos las caras nos las vemos así por fotos, pero ellos han hecho mucho porque la ciudad de Buenos Aires salga adelante y hoy sin duda son parte de esta historia. Y la verdad, me gustaría cerrar con esta frase de una mujer
que dice: conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto. Y es lo que tenemos que hacer las mujeres, tenemos que pensar y darnos cuenta que no podemos aceptar más lo que nos está pasando. No podemos aceptar más que cuando uno va a ver un paciente le digan al ayudante, al médico que es un residente: doctor, ella es la chica, la nena, Andreita. No, nosotras tenemos un lugar y ese lugar tenemos que sostenerlo. Y para eso tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que trabajar y darnos cuenta que no es un te pongo acá porque ya cumplí mi cupo, te pongo acá porque ya estás en el Congreso, te pongo acá porque tengo una mujer en el equipo y con eso me basta para que nadie diga que soy machista y que discrimino. No tengo mucho más para decirle, esta es nuestra última campaña que salió hoy, porque somos mujeres y también estamos para cuidarnos entre todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, Isabel, Gaby. La verdad que sumamente esclarecedor, sumamente revelador. Andrea, cuando vos hablabas, yo hacía un recorrido mental y es como que en muchos puntos estamos ubicados como en el mismo lado. La pirámide que vos decís y que también contaba Gaby, que también contaba Isabel, esto de la pirámide invertida, en donde la base siempre es mayor de mujeres y las que llegan a los cargos jerárquicos son los menos, también ocurre esto en las universidades. Solamente tenés 6 rectoras mujeres en todas las universidades nacionales del país, que son 57, o sea, date cuenta todo lo que hay que hacer como para romper este bendito techo de cristal. Se me ocurren muchas reflexiones y mientras ustedes hablaban, veía muchas cosas. El otro día estaba mirando Colegio de Médicos, creo que es región quinta, entré, todos hombres, no había mujeres en los que son los cargos directivos. Evidentemente, en el género salud es un tema del cual todos deberíamos ocuparnos. Recién hablaron, creo que vos, Andrés, dijiste el tema del mérito entre un hombre y una mujer, van a poner a un hombre, aunque la mujer tenga mérito mayor, y esto lo vimos hace 15 días. Yo soy abogada, entonces siempre tengo noticias por ahí desde otro sector que a lo mejor ustedes no tienen por ser médicas. Se produjo un hecho que el presidente nominó para la Cámara Nacional Electoral a un juez hombre, siendo que la primera que tenía mérito, según lo que se había conformado en el Consejo de la Magistratura, era una mujer. La mujer estaba arriba con mayor mérito, abajo venía un hombre y la propuesta que se hizo al Senado fue el hombre. Subió por encima de la mujer, aún teniendo la mujer más mérito. Con lo cual, de aprobarse, va a quedar una Cámara Electoral con 3 miembros varones y ninguna mujer. Esto también es para reflexionar y es para destacarlo. No solo pasa en el ámbito de la medicina, sino también pasa estrechamente en el ámbito de la justicia. Nosotros tenemos carreras feminizadas, digamos, dentro de la universidad, porque tenemos lo que es instrumentación quirúrgica y tenemos la licenciatura en psicopedagogía, que son carreras muy feminizadas. En la licenciatura en pedagogía este año tenemos algunos alumnos varones que se han inscrito y realmente observamos eso. Y me gustaría, Andrea, vos al ser cirujana, obviamente entiendo cuál fue la motivación para hacer una asociación de mujeres cirujanas, pero siendo el quirófano un ámbito tan de hombres, tan machista, con tanto maltrato hacia las instrumentadoras, que muchas estudiantes las están mirando y las están escuchando ustedes, y muchas entiendo que horrorizadas con los datos que vinieron escuchando. Me gustaría que comentes un poco cómo fue este proceso de decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a hacer la asociación Argentina de Mujeres Cirujanas, ¿no? Bueno, en realidad, hace 2 años me invitaron a mí a un congreso internacional de cirugía biliar, de patología biliar,
cuando yo miro el programa, me miro para ver de qué se iba a hablar, dónde estaba invitada yo y demás, veo que soy la única mujer invitada. Y entonces, la verdad es que si hay algo que no pensé es, me invitan a mí porque yo soy una genia de la patología biliar. La verdad es que yo soy una cirujana como igual que otras mujeres, igual que otros hombres, pero no es que, bueno, me invitan a mí porque soy, no sé, la descubridora. Me invitaron solo a mí porque soy amiga del amigo, digamos, no me invitaron por ninguna otra cosa. Cuando miro dónde me habían puesto, por supuesto me habían puesto de panelista con 2 personas que sabían muchísimo más que yo, no solamente en contenido, sino que su trayectoria profesional era diferente, con lo cual no me dejaron hablar una sola palabra, hablaron solamente ellos 2, y me pusieron en la última mesa, en el fondo a la izquierda, tengo esa foto, porque alguien la sacó, y la verdad es que cuando yo llegué a ese lugar dije, no es posible que esto nos esté pasando. Y junté a las chicas que estaban conmigo, que por supuesto éramos poquísimas, y les dije, chicas, acá algo pasa. Por supuesto, nos fuimos a hablar con la gente del Congreso y nos dijo que no, porque es siempre lo mismo, es idea de ustedes, esto no es así, acá ustedes vienen siempre tienen una. Los más osados me dijeron, y bueno, ¿a quién vamos a invitar para hablar con el profesor, doctor? ¿A qué mina vamos a invitar? Esa palabra usaron. ¿A qué mina vamos a invitar? Y la verdad que fue tanta mi bronca que le contesté, a cualquier mina puede hablar con ese tipo, porque no era, digamos, si él nos decía a nosotras mina, bueno, ellos eran tipos. Ese congreso duró 3 días y lo peor que tuvo ese congreso, entre otras muchas cosas, fue que nunca nos invitaron, nunca nos hicieron partícipe de un evento social, nunca, siempre fueron ellos. Las fotos de los eventos sociales eran, les diría, que por lo menos bizarras, estaban los hombres en el quincho comiendo el asado y las esposas de los hombres en la cocina comiendo su parte del asado, ni siquiera participando. Pero más allá de lo que hagan ellos con sus vidas privadas y particulares, que a mí la verdad no me interesa, ellos los privilegios que tienen no los dejan para hacerle un lugar a las mujeres. Entonces, cuando un laboratorio decide pagar para ir a un evento, al hombre le paga al hombre y a la esposa. Quizá no le paga el pasaje, pero sí le paga la habitación doble. Y a nosotros directamente no nos pagan. Entonces nosotras le decimos, bueno, paguen simple a uno, simple al otro, y el que quiere ir con un acompañante se los paga. Bueno, eso no existe. A partir de ese congreso, que terminó con la última presentación, la foto que cerró era el famoso profesor con el que no conseguían una mina para hablar, con una pasista en Río de Janeiro, él abrazado y ellos festejando la amistad. Y cuando terminó, una de las cirujanas jóvenes les dijo, por lo menos es rara, doctor, la foto del final, en un congreso donde no ha habido participación femenina. A partir de ahí decidimos que nos teníamos que juntar y dijimos, bueno, empecemos siendo una red, un grupo, y veíamos que no podíamos avanzar, porque vos, Adriana, si sos abogada, lo sabrás, no podemos avanzar porque no tenemos representación legal. Entonces, ¿qué hicimos las mujeres? Juntamos la plata entre nosotras, nos hicieron un estatuto, por supuesto, los abogados, la abogada, que es una mujer, nos contactó con la gente que nos hizo toda la parte de la escribanía, y así salieron nuestros papeles en la IGJ, y a partir de ahí, ahora nos vino la pandemia, con lo cual estamos un poco parados con el tema de la FIP, pero a partir de ahí empezamos a hacer una asociación
somos en nuestro grupo cerrado de Facebook 1000 mujeres, no todas somos cirujanas generales, hay cirujanas ortopedistas, hay ginecólogas, hay urólogas, hay cirujanas infantiles, somos cirujanas, pero no solo cirujanas generales. Tenemos un grupo de chat que tuvimos que pasarnos todas a Telegram porque ya no entrábamos en el grupo de chat. Tenemos una comisión directiva que trabaja. Nos dieron hace poco tiempo de la Cámara de Diputados del Congreso un reconocimiento por nuestra labor en género. Y la verdad es que estamos empezando, pero lo que nos motiva es esto, es darnos cuenta que los que vienen atrás, porque nosotras, yo más ya no puedo tener, pero los que vienen atrás no pueden enfrentarse con esto. Y las chicas que estudian instrumentación quirúrgica no tienen por qué estar poniendo carita y aguantando los gritos del cirujano, que es lo que habitualmente sucede. El grito, el mal humor, qué sé yo, dejemos los gritos y los malos humores para otro momento. Pero bueno, nos impulsó todo esto y somos cada vez más de Latinoamérica, mujeres, tenemos cirujanas bolivianas, cirujanas uruguayas, cirujanas venezolanas, cirujanas peruanas, que se nos van sumando y que nos vamos encontrando por las redes sociales. Pero bueno, estamos trabajando. Recién empezamos, muy cuesta arriba, nos ha llevado a que nos corran de algunos lugares, nos han, digamos, toda nuestra movida nos lleva a veces a escuchar comentarios como, bueno, no las invitemos porque si las invitamos después, si nos equivocamos algo, enseguida nos denuncian. Nosotros no denunciamos a nadie, nosotros lo que queremos es nuestro espacio. Pero es como en la sociedad, cuando la mujer dice algo, la loca denunció. Y no es así, y por lo menos estamos convencidas de que no es así. Pero creo que esto recién empieza y tenemos mucho, mucho por delante, Adriana. Un largo camino y lo que las motivó fue la indignación por las situaciones irregulares y por el destrato, ¿no? Que siempre uno ve y uno siente en determinados ámbitos. Y mucho debe tener que ver con esto que contaba también Isabel, de que tenés los médicos profesionales por un lado y tenés los técnicos por otro lado. Entonces esa falta de unión, donde decís, bueno, todas las mujeres deberían unirse precisamente para tratar de trabajar en contra, para que estas desigualdades no existan más, dificulta, porque dificulta este tema que bien comentaba ella de la falta de una representatividad gremial o, bueno, de distintos sectores, cuando en realidad con el COVID lo que se vio es que las mujeres son las que están en la primera línea de batalla. Todos los estudios que hay de ONU Mujeres y todos son precisamente referidos a eso. La mujer es la primer cuidadora, es la que está en la primera línea, porque son las enfermeras y después vienen las médicas atrás. Entonces, bueno, es quien más padeció, y bueno, las cifras que ustedes pasaban con respecto a las mujeres que han fallecido víctimas de COVID reflejan eso absolutamente. Todo lo que escuchábamos y todo esto que también comentaba Gabriela, de las entrevistas y las respuestas que se dan en determinados ámbitos, nunca dejan de sorprendernos y nunca dejan uno de decir, bueno, estamos en el 2020 y esto todavía sigue, y sí, todavía sigue, y falta mucho, y hay que trabajar mucho en estos temas. Por eso, desde los ámbitos que cada una podamos tener y tratar de trabajar estos temas y de sembrar conciencia de que las desigualdades no deben existir, como bien se planteó aquí, somos iguales, varones y mujeres, ni mejor, ni peor, ni adelante, ni atrás, ni nada, a la par, juntos, caminando, bueno, de la mano en el mismo camino, no tienen por qué soportar los destratos, como vos bien marcás, las instrumentadoras, ¿no? Que sabemos que el quirófano es un ámbito difícil, es un ámbito donde, bueno, los hombres son la mayoría de cirujanos, como vos decís, y las instrumentadoras son todas mujeres. Entonces, bueno, si fuera a la inversa, obviamente a ninguna mujer se le ocurriría maltratar a nadie. Entonces, bueno, esto es un poco que decíamos recién, creo que Isabel fue la que pasó las filminas de las mujeres
jefas de gobierno son las que mejor en el mundo han llevado adelante el tema de la pandemia, precisamente porque el poder se ejerce cuando lo ejerce una mujer desde otra manera y de otra empatía y de otro lugar. Yo quiero agradecer muchísimo a ustedes por la participación. Obviamente están invitadas a tener un espacio permanente dentro de nuestro programa de género. Quiero agradecer a todos los que se conectaron, a los estudiantes, las directoras de departamento. Marcela es nuestra directora del Departamento de Humanidades, que la vi por ahí, nuestra secretaria, la secretaria académica, hay muchos que están por YouTube, porque, bueno, no pudieron ingresar por Zoom. No sé si hay preguntas, Clara, como para leer. No sé si han hecho preguntas, me parece que vi más agradecimientos por la charla que consultas. No sé si en el chat apareció alguna pregunta. Hacen referencia a esto que dijeron las guardias de 24 horas, la falta de regulación, el poco apoyo del gremio con respecto a las mujeres, y bueno, y esto que dijeron las tres oradoras, que este modelo médico hegemónico, que es transversal, digamos, ¿no?, a todo el ejercicio de la medicina. Muchos saben, porque lo digo todo el tiempo, yo tengo una hija cirujana, así que, bueno, escucho también los cuentos de ella, y hay sanatorios prestigiosos que solamente toman residentes mujeres para cirugía año por medio, así que esto no es una cuestión de antes, es de ahora, así que muchas gracias, Andrea, por visibilizar esto, porque no es lo mismo, sabemos, el equipo de instrumentación quirúrgica que lo diga una médica a que lo diga una instrumentadora. Pero bueno, empezamos con este camino, tanto enfermería como instrumentación quirúrgica en un 97% mujeres, sostén de familia en su gran mayoría. Llegan cansadas, tienen que ocuparse de la casa, porque también esto, Adri, esos comentarios que hicieron las metodólogas nuestras, que bueno, es un cambio grande todavía en casa. El modelo de casa también es hegemónico. Entonces, después de estar atendiendo a los pacientes con COVID, poniéndose y sacándose el equipo de protección personal, llegando a casa preocupada, si no voy a contaminar a alguno de mis hijos, tengo que planchar, tengo que lavar, tengo que hacer la comida, así que es un tema que, por suerte, gracias, Andrea, por visibilizarlo, desde un grupo grande, ¿no?, en la ciudad con sus 33 hospitales, tiene ahí mucho para trabajar, y por supuesto, muchas gracias también, Adri, a convocarla, a Isabel Duré, y por supuesto a Ceci, muchas gracias, la verdad, mucho por hacer, y desde esta universidad vamos también, ¿no, Adri?, a impulsar esto, porque nuestra rectora es mujer, y este tema le preocupa, y toda la universidad, todos los que estamos hablando de esto, y de acá van a salir trabajos interesantes, por suerte, contenta. Sí, gracias. También quiero decir que todo el equipo interdisciplinario del programa de género está también conectado, porque los vi, desde el celular se me complica, pero también los vi, y Gabriela conoce perfectamente nuestro programa de género, Isabel, Andrea, la verdad que les quiero agradecer. Ustedes saben que, bueno, en esta universidad uno de los ejes fundamentales que tenemos es el tema de género, otro es el tema de los derechos humanos, así que son preocupaciones que tenemos y temas que transversalizan toda nuestra universidad, así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su charla. Seguramente hagamos encuentros más adelante con ustedes también. Nuestro próximo encuentro de género es la semana que viene, el 22 a las 19 horas. Vamos a hablar de desigualdades, y quien nos va a acompañar es el doctor David Cohen. Ya vamos a hacer la publicación respectiva en las redes para que se puedan conectar, pero bueno, desde nuestro programa de género vamos a visibilizar, reflexionar, capacitar y trabajar, bueno, por una sociedad mucho más justa para todas las mujeres. Gracias a todas ustedes, nuevamente gracias, Gabriela, Andrea, Isabel, desde ya están convocadas, y las puertas de la universidad se encuentran siempre abiertas para ustedes. Adri, muchísimas gracias.
Sí. Perdón, me gustaría decir que hay alumnos de instrumentación quirúrgica de primer año del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es, digamos, casi todos esos egresados vienen a hacer con nosotros el ciclo de complementación, pero esta vez convocamos a los de primer año con sus docentes para que antes de entrar en el quirófano tomen nota de esto que está pasando y ya cuando lo transiten con otra actitud, digamos. Así que gracias a los coordinadores de las ¿Puedo un minutito? Bueno, pará. Si me dejan un Bueno, pará. Hay un micrófono abierto. Sí, no sé. Silenciaron a la pobre Andrea, pero no era Andrea. Claro, hay un niño hablando. No tengo niños, son la mía está. es grande. En realidad lo que quería decirles es que no estamos haciendo las cosas tan mal, digamos. Uno muestra todo lo que pasa y uno muestra todo lo que fue viviendo y uno muestra todo y lo muestra crudamente como es la realidad, porque así es la realidad. El que no la ves porque realmente está ciego o prefiere no verla. Pero en el fondo de la cuestión creo que no lo estamos haciendo mal, porque nuestros hijos, la generación que está atrás nuestro y que hoy tienen menos de 30 años, les diría, entre 20 y 30, 35 años, tienen otra cabeza. Ellos tienen otra cabeza. Los que tenemos una cabeza muy difícil son los que tenemos de 50 para adelante, quizás porque venimos de una cultura diferente, pero los chicos no, y a los chicos los estamos educando nosotros, así que me parece que no estamos haciendo las cosas mal, que les estamos mostrando el camino y que les estamos diciendo, ojo, ojo que somos todos iguales, y los papás estamos mostrándole y mostrándonos a nosotros mismos que tenemos que luchar porque lo que nos parece bien y que las cosas más tarde o más temprano van a ser iguales. Hoy lamentablemente estamos en un momento de transición y nos tocó a nosotros eso, pero esto que yo viví en este tiempo de pandemia con los chicos más jóvenes, los médicos más jóvenes con los que compartí, nunca se planteó ninguna diferencia entre ellos, entre lo que hace un hombre y lo que hace una mujer. Y me parece que eso también es mérito de estas mujeres que la estamos peleando todos los días. Así que para mí estas reuniones son para celebrar y también es para celebrar que los que vienen atrás nuestro vienen con otra cabeza. Así que nada, gracias a Isabel, nada, ¿qué le voy a decir a Isabel? A Gabriela, que una vez me escuchó hablar de esto y a partir de ahí me dijo, tenés que hacer algo sobre esto, y me impulsó ella, tanto como ella, Isabel, y tantas otras personas. Pero bueno, Adriana, muchas gracias, y no quiero hablar más para no alargar, porque yo soy larguera. Gracias, Adriana, por la invitación. No, gracias a ustedes. Esto que vos decís es cierto, los jóvenes vienen con otra cabeza, los más 50 somos los que tenemos que romper todas estas barreras. Por eso es importante que quienes se están formando en la universidad, en esta profesión que es en concreto la instrumentación quirúrgica, que es algo tan de quirófano, y tan de mujeres, ya sepan las cosas que no pueden permitir y que no tienen que tolerar porque no son naturales que sucedan, aunque así les hayan hecho creer durante tanto tiempo. Gabriela, muchísimas gracias. Gabriela también fue una impulsora de esta charla. Gracias, Gabriela, siempre sos tan generosa. Isabel, siempre es un placer escucharte. Sabés tanto de políticas públicas y eso que, bueno, siempre es un placer tenerlas a ustedes tres. Gracias a todos los que nos acompañaron, al equipo interdisciplinario que nos está mirando, Marcelo Mancini, nuestra directora del Departamento de Humanidades, que nos está viendo también, que la veo ahí, y a varios secretarios nuestros, y bueno, estamos para seguir colaborando con estos temas. Desde ya la universidad está abierta para ustedes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro la semana próxima. Gracias.
Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y la lucha es todas juntas. Así Obvio, obvio. Así es.